Todos sabemos, sin lugar a la menor duda, que en el departamento del Cauca están pasando cosas horrendas. Asesinatos aquí y allá, bombas que estallan, gente que tiene que desplazarse, una pavorosa situación de desorden público. El presidente Iván Duque ha dicho que va a mandar no sé cuántos hombres más al Cauca. Los caucanos, los indígenas caucanos dicen que mientras más hombres manden será peor, que allá la violencia se recrudece cuando llegan los hombres del ejército. Eso por supuesto no es verdad. Y uno se pregunta cuál es el interés que tienen los caucanos en que los sigan martirizando. ¿Y por qué? ¿Y por qué? El presidente Duque parece haber hecho el gran descubrimiento. Y es que la situación del Cauca, como la situación de todos los lugares de la República donde se vive una circunstancia parecida, es que nos estamos olvidando de lo que pasa en el departamento de Nariño y de lo que pasó en las elecciones allá en el sur de Tumaco, en la región de Tumaco. Eso nos lo cuentan y nos mandan videos y es de no creerlo lo que está pasando en el Catatumbo. Lo del Catatumbo es una tragedia sin orillas. Lo que está pasando en el nordeste antioqueño, lo que está pasando en zonas del Caquetá. El país está en una situación de orden público como antiguamente la llamábamos sencillamente pavorosa. ¿Por qué? El presidente Duque ha hecho, como lo decimos en nuestro artículo de hoy para las dos orillas, el gran descubrimiento y ha dicho que eso se debe a que el departamento del Cauca está en manos de las mafias del narcotráfico, que lo que hay en el fondo es narcotráfico. Se demoró 15 meses el presidente en llegar a esa conclusión. Y nosotros le decimos en nuestro artículo que si hubiera hablado con su mentor, con su elector real, porque cuanto él es en la vida política del país se lo debe a Álvaro Uribe Vélez. Todo entero, sin que sea un porcentaje muy alto. Se hubiera valido del consejo del presidente Álvaro Uribe, de su opinión, si lo hubiera dicho no en 15 meses, sino en 15 minutos. El problema del país se llama narcotráfico. Mientras haya narcotráfico, vamos a tener esta situación horrenda y seguiremos sumándole muertos a los muertos y tragedia a la tragedia, día por día, región por región. ¿Qué es lo que corresponde? Combatir el narcotráfico. Y el presidente Uribe también le hubiera contado qué hizo para combatir el narcotráfico. Y lo primero y fundamental, fumigar las áreas de cultivo, pero fumigarlas desde el aire, no fumigarlas con erradicación manual, que es por una parte una crueldad y por otra parte una crueldad pero innecesaria. ¿Cuántos son los muchachos mutilados por acción de las bombas que dejan sembradas estos bandidos en los cultivos como medio para eh, vacunarlos en contra de la erradicación manual? Se cuentan por docenas, docenas de tragedias sin orillas. Muchachos mutilados, sin piernas, sin brazos, sin ojos. Una tragedia pavorosa es la que se está produciendo con la erradicación manual. En lugar de hacer la erradicación aérea. ¿Y por qué no se hace la erradicación aérea? Nadie se explica por qué. Nadie. Los aviones están disponibles y se contratan muy fácilmente. Los pilotos no faltan sino que sobran, pilotos valerosos y capaces que procedan a esa erradicación. El glifosato está listo, se consigue en todas las tiendas de agroindustria o de agrocampo con el nombre de Roundup y se consiguen las cantidades que sean necesarias. ¿Qué hace falta entonces? ¿Qué hace falta? Para la erradicación aérea de los cultivos ilícitos. El presidente Álvaro Uribe le hubiera dicho al presidente Duque que sin erradicación aérea no consigue nada. Recuerdo cuando era ministro de Estado y me decían, no, pero es que le ponen aguapanela a los cultivos, es que vuelven a cultivar. Y decían, pero es que yo les contestaba, ellos van a pie y yo voy en avión. Mientras uno vaya en avión, va más rápido que todos los cultivadores de coca, que todos
los que la resiembran que todos los que pretenden mantener el infierno en que está convertida una nación cuando está dominada por la coca y por los traficantes de su producto final, la cocaína. Le hubiera dicho también el presidente Uribe que es imprescindible quitarle a estos bandidos los bienes. Ellos no delinquen ni por socialismo, ni por ideas políticas que tengan o no tengan, ni por odio contra un establecimiento. Ellos delinquen por la plata. Quíteselas, quíteselas. En su campaña, el presidente Duque habló de una extinción de dominio express, que era lo que teníamos a comienzo de este gobierno antes de que los procesaliadores y ciertos jueces interesados en el tema empezaron a demorar la extinción de dominio, pasándola de 8 o 10 meses a 15 años. Inclusive le hablamos al presidente Duque cuando quiso hablar con nosotros que ahí estaba la persona ideal, que se llama Sara Magnolia Salazar, y que dicta conferencias en toda América explicando la ley de lavado contra el lavado de activos más efectiva que se ha ideado en ninguna parte del mundo y que se ha puesto en marcha. ¿Por qué no hacer esa extinción de dominio express? Porque al presidente se le olvidó, entre tantas ocupaciones que tiene, que ese es un instrumento que tiene a la mano y que puede ayudarle a resolver el problema del Cauca a velocidades enormes. Y lo mismo la extradición. La extradición es un instituto de vigencia internacional tan eficaz que Pablo Escobar y los del M-19 atacaron el Palacio de Justicia para tratar de robarse o de incendiar los documentos que permitían la extradición de colombianos al exterior, que esa fue la primera carga de profundidad que recibió la Constitución del 91 y en cuáles se vio después el gobierno y el Congreso para reincorporarla al orden jurídico de la nación. La extradición. Y no se hace extradición. Y estamos en manos de la JEP, que el presidente Duque dijo tal vez para contrariarnos, que no era cosa de derogar ese maldito papel firmado con las FARC, sino de introducirle algunas modificaciones. Entre esas modificaciones se le olvidó quitarle el tema de la extradición a la JEP, que la prohíbe, que la impide, y entonces dejamos de tener ese instrumento precioso para combatir el desorden institucional en que está sumida la República y el departamento del Cauca en particular. En suma, que los instrumentos ahí están, la capacidad de acción del gobierno sería mucho mayor, muy superior a la que tenía el presidente Uribe en el año 2002, cuando derrotó el narcotráfico y con la derrota del narcotráfico le devolvió la paz a la República, que muchos quieren olvidar cómo fueron aquellos años felices, hasta donde un pueblo puede ser feliz, en los que vivimos gobernados por Álvaro Uribe Vélez. De manera pues que el gran descubrimiento no hubiera sido tal si el presidente hubiera tenido la humildad y el valor de reconocer que su elector era Álvaro Uribe y que debía apoyarse en la experiencia colosal que ese hombre tiene sobre cómo gobernar la República. Y no estaríamos haciendo descubrimientos grandes 15 meses después sin saber qué hacer con ellos, porque estamos empeñados en mandar más tropas, es decir, en algo así como agarrar a balazos los cultivos de coca que no tienen ese tratamiento y que por ahí definitivamente, como diría un gran colombiano, no es la cosa. El país no puede seguir tolerando lo que pasa en el Cauca. ¿Cómo no puede tolerar lo que pasa en Nariño, lo que pasa en Chocó, lo que pasa en el Catatumbo, lo que pasa en el norte de Antioquia, en el nordeste de Antioquia, lo que está pasando en Arauca, lo que está pasando en zonas del Caquetá y en el Huila? No lo puede seguir tolerando. Y eso es obra del narcotráfico. Otra vez nos planteamos el dilema, o narcotráfico o nosotros. Un poco tarde para hacer el gran descubrimiento, pero también alguien dice que nunca, nunca es demasiado tarde.